Aurelio López, buenos días. Lloviendo en Querétaro y Celaya. Hasta el cielo lloró la muerte del abogado del Marro. Oigan, sí, estuvo muy delicado, porque yo me pregunto, ¿qué ganaban asesinando al abogado de la mamá del Marro? No del Marro, sino Pues, de la mamá. Es el que hizo lo necesario, el que echó para atrás todas las acusaciones que tenía. No entiendo yo qué fue lo que pasó. Un grupo rival, ¿para qué lo mata? ¿Qué gana el grupo rival matando al abogado del Marro? ¿Demostrar su poder? Son realmente complicaciones que ni idea tenemos. Dicen que primero los detuvieron en un retén. Sí. Para ubicarlos. En un retén que puso la policía de Silao. Parece ser. Y que luego, dice según la prensa local, que los abogados fueron perseguidos por hombres que les disparaban hasta que los alcanzaron. Y porque el vehículo volcó. El Marro dice en sus declaraciones que ya había cambiado de carro a su mamá. Que parece que el objetivo era su mamá, su jefa, dice él. Y que la cambió de carro. Es que el abogado había ido por ella para la liberación. Entonces cambian de carro y se va el abogado en uno de los automóviles y la señora se va en otro con alguna otra persona. Y es cuando empieza bueno, adelante se encuentran con el retén y después la persecución del abogado. Primero dijeron que el hombre había muerto en el accidente automovilístico, que había quedado prensado en los fierros. Después, cuando investigaron el hecho, la versión fue desmentida por un peritaje porque el hombre presentaba impactos de bala en el cráneo. Algunos son uno de los defensores del caso, no es el único, eran varios. Momentos antes, los abogados habían sido retenidos en un filtro de seguridad por policías de Silao cuando circulaban en caravana. Pero ahí no para el asunto. 3 policías que estuvieron en ese filtro policíaco, al ratito aparecieron muertos. Quiere decir que estos todos saben, de todos se enteran, pero todo lo están solucionando a balazos. ¿Por qué? Se informó que la madre de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, abordó una unidad y los abogados arrancaron en sus propios vehículos tras finalizar la audiencia. Esto luego de que se informó que todos iban a ir en caravana, pero el Marro cambió a su mamá de automóvil y ya no salió en esa caravana. Solo salieron los abogados. Los fueron detenidos por esto, pero hasta dice él en un video, lo que no contaban es que mi mamá ya se había cambiado a otro carro. Se pasaron de... Sí, porque tiene un lenguaje muy florido. Es que él habla así, como la gente de ese lugar. No es una cosa que sea muy... Pues no lo hace por ser grosero. No. Sino que es un lenguaje natural de los de ahí. Habla golpeado. Habla golpeado, ándale. Pues las cosas se están poniendo color de hormiga ya. Porque unos le golpean, el otro regresa el golpe. Y no vamos a Pareciera saber. una lucha entre cárteles, ¿no, Maneli? Sí, pero no entre policías. Los policías son los únicos que no aparecen en ningún lado, Alejandro. ¿Quién queda en entredicho ahí? Yo creo que la autoridad. Si por un lado querían matar a la mamá y por eso se echan al abogado porque pensaban que ahí iba la madre, y por el otro lado ejecutan a 3 de los policías que andaban también por ahí, quiere decir que el asunto no es... la autoridad está como al margen, o más bien totalmente sin posibilidad de mantener el control ni nada. No hay seguridad ni para sus propios hombres, y termina esto en una... es como una comedia de enredos terrible, porque de haber dado ese gran golpe la semana pasada, haber capturado a varios miembros de la banda, a la mamá que era pues, la agente financiera al parecer,
de pronto la liberan, y no solamente eso, sino hay una estela de muertos alrededor de la liberación de la madre. Pero ¿en qué papel estamos, Mario? Si sale el presidente y dice que la culpa es del gobernador, y sale el gobernador y dice que la culpa es del presidente. Bueno, pues, obviamente ocurrió en la cancha del gobernador. El foul ocurrió en la cancha del gobernador. Entonces, la salida de la liberación de la mamá del Marro tuvo que ver con el poder judicial del Estado y no federal. Entonces, ahí quien tiró la bola fue el gobernador, por más que le busque. Pero Liliana, es como el caso Harfuch. Fue aquí, en esta cancha. Claro, pero no hay duda. Pero le toca al federal. Sí. Por el tipo de armas que se utilizaron y el atentado. Eso sí. Que claro, se maneja. de uso exclusivo ya de ejército, ya de ligas mayores. Pero fíjate que a mí lo que me angustió mucho fue toda la desconfianza que descargó el presidente sobre la resolución de la juez con respecto al caso de la mamá del Marro, ¿no? Que dice que no, que desconfía totalmente de su decisión, que duda de que haya sido la más acertada, de que haya sido algo que se haya hecho de acuerdo a las pruebas que se mostraron. Entonces, ¿qué podemos esperar si el mismo presidente es el que está diciendo que no confía en las decisiones de una juez? Pues, no afecta a la juez, porque la juez solo es influida por el Consejo de la Judicatura, que podría intervenir y hasta juzgarla y castigarla en caso de hallarse alguna pues, mala decisión deliberada. A ver, la juez lo único que hace, y lo comentamos ya en varias ocasiones, lo único que hace es ver en base a qué la detienen, cuáles son los delitos por los que se le está presentando ante el Poder Judicial y cuáles son las pruebas que tienen de esos delitos. Hay que recordar que ella fue detenida por fuerzas federales y debió, como dijo el gobernador ayer, de haber sido presentada ante un juez federal, no un juez estatal. Claro. Entonces, ahí hay una irregularidad y por eso pudo contestar ayer el gobernador de Guanajuato. Ahí sí, por un lado, no sé, yo veo que tiene razón el gobernador de Guanajuato al señalar que si había sido detenido por fuerzas federales y por delitos federales, el juzgador debió de haber sido federal. Sí, el problema es que ellos están haciendo justicia en sus manos. Y las bajas colaterales son el problema. Sí. 3 policías que acusa estaban con los contrarios, vayan y los matan. Y nadie investiga porque se quedan en eso. Pertenecían a bandas contrarias. Y mientras tanto, las carreteras de Celaya están prohibidas para nosotros. Porque uno, si piensa ir, dice, no, mejor ¿se queda no. en medio? Porque hay un retén, porque hay un vehículo incendiado. Una probabilidad significativa de verse involucrado en un incidente así.